señores, muchas gracias por la asistencia. Lo que vamos a mostrar hoy día tiene que ver con nuestro nuevo autómata Modicon M580. Como vieron en el video, se trata básicamente de nuestro primer IPAC del mundo. IPAC porque tiene Ethernet en su estructura, en su rack. Vamos a ver más adelante que el rack donde se montan los dispositivos es técnicamente un switch. A diferencia de los racks existentes a la fecha, por ejemplo el rack del Modicon M340 o el rack de Modicon Premium de Modicon Quantum, estos son racks electrónicos sin duda, son racks inteligentes, pero la gran diferencia con lo que tenemos hoy día es que es un rack tipo switch. Bueno, como vemos en el video, a contar del año 1968, donde aparece el primer PLC en el mundo, hasta la fecha, 2013, 2016, hoy día aparece el primer Modicon M580, que es el Ethernet Programmable Automation Controller, con Ethernet integrado en su núcleo. Este se desarrolla en base a las últimas innovaciones tecnológicas, es decir, vamos a ver que tiene las certificaciones de ciberseguridad, porque tiene un rack, ¿cierto?, que es un switch, porque se desarrolla con ODBA, con la tecnología ODBA y con la tecnología SDP-DTM. Dentro del pack, ¿cierto?, tenemos un Ethernet fundamentalmente, cuyas principales características son innovación, simplicidad y sostenibilidad en el tiempo. Vamos a ver lo que es innovación. Estándar Ethernet para racks remotos y conexión de módulos en bastidor. Esto nos permite una arquitectura abierta con conexión Ethernet directamente en el rack. Vemos que este rack principal, donde se aloja la CPU y algunos módulos de entrada-salida, se muestra que entre ellos hay un bus tipo bus X. Este bus X es el bus que permite la comunicación entre la CPU y los diferentes módulos. Sin embargo, también existe lo que denominamos un bus Ethernet. El bus Ethernet es el que nos va a permitir la comunicación con dispositivos inteligentes como procesadores de comunicación, eso que está ahí, que tiene características de switch, aparentemente, ¿cierto? Corresponde a un módulo de comunicaciones Ethernet. Una de las ventajas importantes es que maneja el protocolo Modbus TCP y Ethernet IP al mismo tiempo. Por acá tenemos otros procesadores que también tienen la conectividad Ethernet. Entonces, se diferencian dos tipos de buses, un bus X y un bus Ethernet. Eso corre en el bastidor. Ese tipo de comunicaciones están integradas en el bastidor tipo switch existente para el Modicon M580. A partir de la CPU y a partir de esos dos dispositivos o conectores RJ45 que están visibles, yo puedo hacer ampliaciones hacia remotas. Remotas que serían dispositivos o racks que tienen entradas, salidas a distancia, la distancia que me permite esa línea o ese cable Ethernet, la distancia que me permite hoy día, sabemos que la limitancia de Ethernet en cobre son 100 metros y se puede extender ya sea con fibra óptica monomodo o multimodo, 16 o 32 kilómetros respectivamente. Bueno, podemos entonces disponer de sistemas remotos, racks remotos, a través de esos puertos, con lo cual se evitan claramente los switches externos, porque estos procesadores de comunicación permiten entonces conectarse en forma de anillo, permitiendo el protocolo de Ethernet, que es el RTP, que es el Rapid Transmission Protocol, que permite entonces la recuperación en caso de un corte de algunos de estos buses de comunicación, algunos otros cables de comunicación. Arquitectura abierta con conexión Ethernet directa en el rack, determinismo nativo y sincronizado por el rack, y la compatibilidad con los estándares basados en ODBA y SDP-DTM para maestros de buses de carga. ¿Qué es ODBA? ODBA es el organismo
internacional que regula a todos aquellos fabricantes de sistemas de automatización, por ejemplo, que dicen trabajar con Modbus, o sea, con Ethernet IP y Modbus TCP. ODMA es el Open Device Net Vendor Association, que de la misma forma como TI, Profilab International, regula a todos aquellos fabricantes que colocan en el mercado dispositivos Profilab. ODMA regula a todos los fabricantes que colocan dispositivos Modbus TCP y Ethernet IP en el mercado. ¿Qué es SNCDM? Pues bien, es una tecnología que nos permite una conectividad desde una sala de control, una conectividad hacia el instrumento de campo, pasando por las diferentes redes de comunicación, sin importar, en este caso, si las redes de comunicación son Profibus, son Ethernet o Modbus, por decir algunas. HAT es un gran ejemplo. Entonces, con este TDM, yo puedo administrar y gestionar la parametrización de los instrumentos, por ejemplo, que están en terreno, o de los variadores de velocidad, o de los parches suaves, o los medios de energía que están en terreno, y todo esto mirado desde una sala de control, mirado desde un sistema de supervisión, mirado desde un sistema de PCI-PCI, por ejemplo, como un DCS híbrido, en particular. FDDM es una nueva tecnología que nos permite cómodamente poder visualizar y gestionar los dispositivos que están en el campo, en el terreno. La ciberseguridad, con certificación de Aquiles nivel 2 y avanzadas características de ciberseguridad incluidas. ¿Qué significa esto? Que la tradicional consulta de, oye, estamos trabajando con Ethernet, TCP/IP, Ethernet IP, Modbus TCP, ¿cómo quitamos entonces la intervención de ciertos hackers para maniobrar nuestro sistema? Bueno, ciberseguridad es una de las características fundamentales que tiene nuestro IPAC Model M580 integrado en la CPU. Por ejemplo, algunas de las cosas interesantes o características de seguridad, los estándares 62443, que permiten entonces que estos equipos sean catalogados como equipos seguros para la industria en particular. Y aquí el nivel 2 es una certificación internacional que hace una prueba de los procesadores de comunicación, una severa prueba de consulta al procesador de comunicación y a la CPU, ¿cierto?, para poder obtener la certificación Aquiles nivel 2. Cabe destacar que nuestra compañía en Estados Unidos es una empresa certificadora de Aquiles nivel 2 para terceros. En lo que refiere a ciberseguridad, algunas de las características fundamentales es la protección con contraseña en nivel del controlador. Los puertos TCP/IP que vienen integrados en los procesadores de comunicación y la CPU tienen todos cerrados por defecto. El usuario tiene que habilitar los puertos para poder usarlos. Entonces, por defecto, y para evitar errores de configuración, todos estos puertos vienen cerrados. Cualquier otro que puede ser usado para invertir la ingeniería de los programas ha sido removido. Existe una revisión de la integridad del firmware, es decir, desde lo que se descarga hacia el controlador, existe una revisión o chequeo de este programa. En lo que se refiere a la programación, existe integridad de archivos Unity Pro y está basado en un control dinámico de firma electrónica. Son algunas de las características interesantes de la ciberseguridad en nuestro IPAC Model M580. En lo que se refiere a construcción, a procesador, se está usando la tecnología del estilo ARM 600 MHz, que es un procesador de doble núcleo. Son los procesadores tipo Sphere, que hoy día están muy de moda en los tablets, en los smartphones. Son los procesadores de doble núcleo que permiten un consumo mínimo de energía. De ahí tenemos que un tablet o un smartphone puede operar sin conexión a la energía eléctrica por 18-20 horas aproximadamente. Tiene un innovador diseño mecánico y electrónico para inmunidad al estrés y robustez climática, y las características de seguridad son nativas en este procesador externo. Existe una integridad completa del sistema en tiempo real y utiliza un set de instrucciones reducidos para procesar la información. Como característica
característica innovadora también está la alta precisión, que es la gestión de secuencias de eventos. Es posible estampar en resolución de 1 milisegundos a través de un módulo particular, un módulo que se instala en el módulo NM580, con posibilidad de comunicación hacia un satélite geoestacionario con protocolo IRIC-D, que es el que usamos en el hemisferio sur. El DSS-77 es el protocolo de satelital, digamos, que se utiliza en esa zona del norte. Acá, en el hemisferio sur, a través de IRIC-D, podemos entonces estampar la hora y la fecha y colocar en sitio, pensemos que esta es una remota que está a un par de metros o kilómetros del procesador principal, podemos estampar en el sitio, en el lugar del evento, podemos estampar la fecha y hora del evento, en el caso, por ejemplo, un histórico de trip o un disparo de relé de protección. Es posible, gracias a esta innovadora solución, registrar las alarmas y eventos con estampa de tiempo, por ejemplo, para el monitoreo de energía. Esto se denomina el SOE, la secuencia de eventos, el Sequence of Events, o el Sequence of Events Recording, que sería el SER. Esto es lo que nosotros denominamos, o son las características fundamentales de una unidad de remota transmisión, una RTU. La comunicación transparente desde las entradas-salidas hacia la escala, en este caso nuestra escala de IOCT, a través de OPC Factory Server, que sería lo que denominamos nosotros como OFS. La estampa de tiempo de hoy día con resolución de 1 milisegundo está nativa en la fuente y disponible en los drops remotos y, particularmente, sin necesidad de programación, que es una de las ventajas de este sistema. Sin necesidad de programación porque están nativas en el sistema. Lo que se refiere a la simplicidad y flexibilidad del módulo N580, podemos destacar a Ethernet como una red de entradas-salidas. ¿Qué es lo que estamos hoy día innovando? A la fecha utilizamos remotas entradas-salidas, por ejemplo, con UCX, en el caso del Modicon Premium. Modicon Premium se expande a través del bus X hacia otras racks. Se puede expandir con cable coaxial utilizando el Moda Plus, por ejemplo. Se puede expandir utilizando un par tensado a través del protocolo Modbus. Y en este caso particular, ¿cierto? Gracias al módulo de N580 podemos lograr esto a través de Ethernet. La flexibilidad del diseño, ya sea por cobre, fibra óptica o conexiones inalámbricas. Como dije hace un rato, esta distancia puede llegar a ser metros, si es cable de cobre, 100 metros, pues si es más extensa, podemos llegar a usar cable de fibra óptica monomodo o multimodo. De esta manera es posible construir un daisy chain o una cadena, esto un daisy chain loop, para ser más exacto, porque tiene un cierre, un anillo, sin uso de switch externos, incluyendo entonces la fibra óptica. Vamos a ver más adelante que incluso si tenemos que usar fibra óptica, no es necesario colocar dispositivos externos conversores de medio de cobre a fibra óptica, puesto que existen módulos diseñados para eso. Módulos in-rack, que significa que se instalan en el mismo bastidor. Esto nos proporciona una redundancia, dado que estamos construyendo un anillo. Podemos compartir Ethernet con diferentes dispositivos. Si hacemos un recuerdo, lo que se usa hoy día o lo que se usaba antiguamente, por ejemplo, para un CCM, un centro de control de motores, ¿cierto? O para conectar dispositivos, optábamos por tener un segundo protocolo de comunicación. Por ejemplo, un CCM vía Modbus, un CCM vía Devices, un CCM vía Profibus. Pues bien, hoy día, gracias a esta tecnología, es posible entonces mezclar tanto las IOs remotas como las IOs distribuidas, las entradas distribuidas, en la misma red Ethernet con total integración de software.
Fíjense que a través del backbone de la columna vertebral Ethernet podemos tener acceso transparente a los datos. En esta zona hemos puesto un switch para poder colocar otros dispositivos que no tienen la capacidad de tener puertos Ethernet de entrada y salida. Es decir, a partir de este switch podemos construir estrellas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo fundamental aquí es que podemos integrar tanto ríos, que serían las remotas input-output, como tiros, que serían las entradas-salidas distribuidas. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre una remota entrada-salida y una distribuida entrada-salida? Básicamente decimos que un variador de velocidad, un particle suave, un elemento de medición de energía, ¿cierto?, es una DIO, es una entrada-salida distribuida porque este dispone de un procesador, de la CPU, que elabora ciertas rutinas de trabajo para el manejo del motor, por ejemplo, o la medición de energía, midiendo los pulsos, por ejemplo. En una DIO, una remota input-output, es solamente un dispositivo con entradas y salidas que se ha instalado alejado del procesador principal. Entonces, el procesador principal, que tiene un ciclo scan definido, tiene que ser capaz de compartir en la misma red con un dispositivo DIO que también tiene un ciclo scan definido, ¿de acuerdo? Y que no necesariamente es igual al de la CPU. Esa es la integración entre DIO y DIO que hace la diferencia a lo que hacíamos antes, que era colocar estos dispositivos en una red distinta, por ejemplo Profius, y colocar en el autómata un procesador Profius para manejar esos entradas, salidas distribuidas o elementos o dispositivos. Variación de velocidad, variación suave, elemento mayor de energía o elemento de protección de motor, etc. La accesibilidad del diseño nos permite una fácil conexión a diferentes buses de campo y otras redes. Particularmente, podemos ver acá que a través de una gateway entre Ethernet podemos pasar a velocidad TP, ¿cierto?, como un elemento de conexión. En caso de que esta conexión existiera, podemos usar entonces un elemento tipo gateway. Tenemos disponibilidad en el módulo 580 de usar en forma natural, intrínseca, instalada, protocolos HART, módulos de 8 canales, tipo HART, no son HART Daisy Chain, sino que más bien son canales independientes. Posibilidad, obviamente, de un procesador de comunicaciones serial para manejar dispositivos en Modbus RS802, Modbus RS485, por ejemplo. Y lo tradicional, anillo, ¿cierto?, utilizando las opciones de conectar tanto ríos como DIOs al mismo dispositivo. Esto que está aquí, esta HMI que está instalada en esta zona, se instala en el puerto de servicio de ese procesador de comunicaciones que está en el rack de ampliación. ¿Qué es lo fundamental de esto? Que este HMI o interfaz de operación se instala en la misma zona remota donde está ese rack de ampliación. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Teníamos que cablear el HMI hasta el procesador principal de donde sacábamos el protocolo de comunicación. Esto de instalar el HMI en la puerta de servicio es una innovación muy interesante. Entonces, simple integración de HMI a través del tercer puerto de la cabecera remota entrada-salida. Se va a poder disponer de ello en todas las racks de ampliación. Conectividad entonces a otros buses de campo y red de dispositivo incluyendo ASI, Modbus, Profibus y HART en particular. Si hubiera que instalar, por ejemplo, dispositivos Fieldbus Foundation, también existen gateways que son posibles de comunicar hacia Modbus TCP o SMTP. La configuración on the fly, la configuración al vuelo, permite hacer cambios sin detener el proceso.
Esto es posible gracias a que en el rack donde se instala el Modicon N580, su dispositivo de entrada-salida, tanto rack principal como rack de ampliación, es posible instalar con la característica de hot swap. Es decir, yo puedo levantar un módulo en caliente con la CPU funcionando y el sistema sigue operativo. Podemos añadir entonces módulos discretos y analógicos. No tienen estampa de tiempo, eso sí, es una restricción. No se pueden colocar módulos discretos o análogos que tengan necesidad de estampa de tiempo. Eso no se puede hacer on the fly, pero sí cualquier otro módulo de entrada-salida, ya sea digital o analógico, se puede instalar sin detener el proceso. Podemos añadir un nuevo río drop, es decir, este rack de ampliación se denomina un río drop, un rack remoto. Puedo instalar entonces otro rack remoto sin necesidad de detener el proceso. Puedo agregar a instancia un rack remoto ubicado ya sea a 100 metros usando cobre, cable de cobre, o a más distancia de 100 kilómetros usando fibra óptica monomo, por ejemplo. Puedo instalar un rack, un río drop, sin necesidad de detener el proceso, lo cual lo hace muy ventajoso frente a otras soluciones. Podemos modificar los parámetros de configuración de canal, gestionando entonces los módulos de entrada-salida, y esto, como decía, es gracias a la reconfiguración automática de módulos con la característica hot swap. Podemos aplicar cambios online durante el funcionamiento del proceso. No hay restricciones excepto en aquellos módulos que tienen estampa de tiempo. La fácil búsqueda de fallas también es parte de la simplicidad y flexibilidad de este Modicon M580, porque con Ethernet podemos entregar información en cualquier lugar. Por ejemplo, existe un módulo tipo Wi-Fi que permite entonces generar una red Wi-Fi para poder comunicarme vía Wi-Fi con una HMI, una tablet, por ejemplo, y poder tener a una tablet como una herramienta de trabajo más contemporánea. Puedo entonces, sin necesidad de acercarme al proceso, puedo tener acceso vía Wi-Fi, puedo tener acceso al proceso y interviniendo el web server de la CPU. Este Wi-Fi se puede conectar tanto a mi smartphone como a una tablet. Puedo hacer, fíjense, este tipo de anillos con elementos de variación de velocidad, con río drops. Puedo entonces meter entre medio, por ejemplo, un elemento de medición de energía, puedo meter entre medio un elemento de detección de arranque motor, etc. Es posible entonces, gracias a esta posibilidad, a esta disponibilidad de los puertos RJ45, de ir armando daisy chain, loop o anillos sin necesidad, lo importante es sin necesidad de switch externos, puesto que están integrados tanto en la CPU como en los módulos de ampliación. HMI conectado al tercer puerto, al puerto de servicio, también es posible, ¿cierto? De esta manera, esta HMI está conectada al puerto de servicio, por lo tanto, no es necesario cablear, hacer todo el trayecto hacia la CPU para poder entregar información. Administrar pantallas descargadas en HMI y acceder a todas las pantallas de HMI es una de las ventajas de este sistema. Servidor web integrado en la CPU para proporcionar información a través de Internet, por ejemplo. Sustentabilidad. Decía antes que aparte del bus Ethernet que tiene el rack del módulo 980, porque el rack es técnicamente un switch, existe un bus X. El bus X, que es el mismo bus X que usa nuestro Modicon Premium, por ejemplo. Aquí claramente podemos ver que se está reutilizando las actuales entradas-salidas de Modicon Premium con su correspondiente cableado o alambrado, se están reutilizando.
Esto, de una u otra manera, nos indica que el Modicon N580 tiene como objetivo, todavía no informado, tiene como objetivo el reemplazo del Modicon Premium. Modicon Premium, después de más de 20 años de existencia, está dando paso entonces a la nueva tecnología basada en Modicon N580. Nuestras políticas de obsolescencia indican que desde el momento en que se alisa disponemos de 2 años para seguir obteniendo los productos, ¿cierto?, en forma seriada y sin ninguna alteración, y luego de eso tenemos 8 años para mantener en etapa de servicio y preparaciones a esta familia. Hoy día no se ha informado nada, puesto que al día de hoy aún tenemos 10 años para el Modicon Premium. Sin embargo, está más o menos evidente de que esto va hacia esa línea, esa tendencia de que nuestro Modicon Premium será anunciado próximamente como un elemento, como una familia en vías de obsolescencia, una familia madura. A contar de este aviso, vamos a disponer de 2 años aún para poder hacer las modernizaciones correspondientes y luego 8 años para el servicio. Salvado eso, podemos ver entonces que un Modicon M580 puede armar, como ya vimos, sus Rio Drop a través de sus procesadores de comunicación con puertos RJ45 en Ethernet, y puedo también utilizar los racks de familia Modicon Premium en forma remota, ya sea por el bus X o por Ethernet. Decimos que esto va a ser una migración, va a ser una modernización muy suave, va a ser una modernización que va a permitir reutilizar más del 80% de lo existente. Lo que estaría cambiando básicamente es el rack en donde se encontraba la CPU del Modicon Premium. Eso se vería reemplazado por un rack de Modicon M580 y podríamos reutilizar entonces los racks de ampliación del Modicon Premium. Aparece aquí una línea de tendencia que se llama X80. X80 es una subfamilia de Modicon que en realidad comprende a todos los módulos de entrada, salida y todos los módulos de comunicación que se comparten entre M340, M580 y Quantum. Entonces, en adelante y a partir de este cambio tecnológico, las entradas, salidas remotas serán exactamente las mismas para M340, M580 y Modicon Quantum, lo cual hace que, para efectos de bodega, de inventario, podamos ofrecer una única solución de ampliación. Todo ello conectado vía Ethernet, sin necesidad de switch, porque podemos utilizar los puertos RJ45 disponibles tanto en la CPU como los racks de ampliación. En resumen, innovación, simplicidad y flexibilidad, sustentabilidad. En la innovación, el Open Ethernet en el backbone, en la columna vertebral, ¿cierto? En el rack disponemos entonces de Ethernet, técnicamente es un switch. Disponemos en este Modicon M580 de tecnologías avanzadas, como por ejemplo ODBA, que es el Open Device Trend Association, que es el STM, estampas de tiempo de alta precisión de 1 milisegundo gracias a procesadores de comunicación que se comunican vía IRIS-T o satélites geoestacionarios. Desde el punto de vista de la simplicidad, podemos diseñar arquitecturas sin complicaciones, podemos colocar y mezclar tanto remotas, entradas y salidas remotas, como entradas y salidas distribuidas, como dispositivos distribuidos. Recordemos que un dispositivo distribuido lo identificamos como un variador de velocidad, un factor suave, un elemento de medición de energía o un elemento de protección de arranque de motor. Es decir, un dispositivo tiene un ciclo scan, tiene una CPU integrada. En cambio, una entrada salida remota no es más que dispositivos o módulos de entrada salida ubicados a distancia. Podemos diagnosticar remotamente porque tenemos conectividad de todo tipo, disponemos de módulos tipo Wi-Fi que arman una red Wi-Fi, ¿cierto? Y que
se comunican con el drop server de la C2 para poder mostrar esa información en una tablet o en un smartphone. Sustentabilidad porque asegura la inversión de futuro, pudiendo entonces manejar las entradas salidas drops, los drops de entradas salidas de un Modicon Premium, los podemos reutilizar utilizando el bus X, a través del bus X de un Modicon N580. Bien, vamos a... ¿hay alguna consulta por ahora? Para pasar al segundo tópico. Acá, Mauricio. Oye. Mira, consulta, no vi, me gustaría, si existe una buena explicación, digamos, cómo se arman políticas de alta disponibilidad, en el sentido de que si uno retira, digamos, está bien, estos video drops son de inserción en caliente, en caso de falla, pero ¿qué sucede con la programación de los dispositivos sobre los cuales estaba controlando, digamos? ¿Cómo yo, la pregunta es, ¿cómo yo mantengo la alta disponibilidad de mis dispositivos durante una mantención? Muy bien, buena pregunta. Oye, mira, hay un tema, aquí estás viendo un anillo, ¿de acuerdo? Cuando manejamos un anillo y manejamos un protocolo RSDP, fíjate que el procesador principal, primero que todo, él define cuál de los caminos, desde donde nace, cuál de los caminos no se va a utilizar. Por ejemplo, cuando este procesador se comunica con su video drop, entonces él le envía un bit de vida. Continúa con este trayecto y se comunica con este elemento de arranque motor y se envía un bit de vida. Continúa con el variador de velocidad y se envía bit de vida. Este trayecto que está aquí no se utiliza, ¿de acuerdo? Ese trayecto queda libre, por tanto, es técnicamente factible que funciona el Ethernet funciona en un bus. Y yo puedo abrir entonces este dato, este cable, puedo abrirlo e insertar un río drop, ¿de acuerdo? Cuando el procesador observa que se ha interrumpido el camino que está utilizando, recién ahí utiliza el otro trayecto. Por lo tanto, no es que el dato haga un anillo, ¿de acuerdo? El dato va y vuelve utilizando una de las rutas posibles. Nunca cierra el dato, nunca cierra el circuito, a menos que se haya abierto en otro lado el bus. En ese contexto, entonces, yo puedo insertar eléctricamente no hay problema, entonces, abrir la red e insertar un nuevo río drop. Y luego, como puedo modificar parámetros de configuración de canales, puedo entonces cargar un programa. En cuanto inserto el nuevo río drop, puedo cargar un programa a la CPU sin necesidad de detener el proceso. Puedo aplicar cambios online durante el funcionamiento. Puedo cargar un programa. Aún cuando no agregues un nuevo río drop, aún en este caso, yo puedo cambiar el programa a la CPU. Si agrego tengo un slot vacío, por ejemplo aquí, tengo un slot vacío, quiero agregar mi módulo, como es hotshot, puedo agregar el módulo, el conector frontal se alambra por separado, se inserta el conector frontal alambrado a la señal previamente probada y le cambio el programa a la CPU. En ese contexto es posible entonces hacer este tipo de modificaciones, Mauricio. Perfecto. No, me queda clara la explicación respecto a la redundancia de los caminos del anillo, digamos. Si la consulta iba más bien por el caso del río drop que está en falla, digamos, sobre el cual cuelgan dispositivos que están siendo controlados, ¿esa configuración de control la mantiene el río drop principal o cómo, en el fondo, cómo minimizo el tiempo de indisponibilidad de un dispositivo que está siendo controlado? Perfecto. Estamos pensando entonces que hay un río drop que vamos a reemplazar. En este caso, gracias al tema de STPM, gracias a
posibilidad de STTM es que yo puedo garantizar, ¿cierto?, que mi disponibilidad va a ser la menor posible. ¿Queda claro lo que es el STTM? ¿O me detengo ahí un poquito? Por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Ok. Perhaps this question will surprise you, but have you ever thought of managing a really big factory like... Mira, lo que voy a mostrar acá es un video desarrollado justamente por el organismo que regula STTM, y básicamente se cuestiona y se pregunta si alguna vez hemos tenido la experiencia de, en realidad, gerenciar o administrar una gran fábrica, como por ejemplo una planta química o una cervecera en la fábrica. The reason being, devices like this, they're needed for temperature, pressure. En cualquier planta industrial, ya sea una planta química, una envasadora, embotelladora o lo que sea, una planta industrial, vamos a necesitar instrumentos de temperatura, presión, nivel, por ejemplo, You say, what's the problem with that? Well, in an average factory, there are thousands. Efectivamente, no hay problema de eso, porque hasta el día de hoy todas estas plantas utilizan cientos de estos dispositivos, transmisores de temperatura, presión, nivel, etcétera. Es muy común que todos estos dispositivos se utilicen. These devices, and they all need to be installed and operated. That's something you can't manage from the comfort of your chair in the control center, because for devices like these, you need... Algunos de estos dispositivos no pueden ser manejados desde una confortable sala de control, ¿cierto? Porque estos dispositivos utilizan un driver específico. To be installed on a certain computer somewhere in your lab, according to Murphy's Law. Entonces, cada uno de estos dispositivos, instrumentos, ¿cierto? Utiliza cada uno de ellos un driver que se instala en un computador como lo hemos hecho hasta ahora, pero de acuerdo, como dice ahí el video, de acuerdo a leyes de Murphy, algo podría pasar. If you are lucky, you have to install specific software for each of the devices, and each differs significantly. En el mejor de los casos, ¿cierto? Tenemos que instalar algunos software para cada uno de los dispositivos en diferentes términos de operación, digamos, para manejar todos estos instrumentos. Also, information from the devices couldn't get through to you in the control center. Not exactly brilliant, because you were going to be snowed under with work. In urgent need of a better solution exactly where it went. And that's one. El ejemplo tradicional para demostrar, para explicar qué es el STTM, es la conectividad entre un computador, un notebook y una impresora. Computador marca X, impresora marca Y. We see a laptop and a printer on this desk. What does this have to do with the complex control of a factory? A lot. Because from now on, installing it. ¿Y en qué se relaciona todo esto? ¿Cierto? Ese ejemplo muy básico entre notebook e impresora con una fábrica donde tenemos Firma Foundation, Profibus, HAT, Devices, ASIC, desconozco ese símbolo, Profinet, ¿cierto? Tenemos una variedad importante de protocolos de comunicación que se debieran poder visualizar desde una confortable sala de control. Operating the device will be as easy as installing and operating a printer on your PC. A printer communicates with a computer via a so-called driver, a tiny file which the manufacturer supplies on a CD, for instance. And as everybody knows, installing it is a no-brainer. Simply insert and double-click. With your factory terminals on it, I say it's pretty much the same. But the new technology called La instalación del driver de comunicación, ¿cierto? Es sencilla, no requiere
mucho análisis, entre instalar el driver de comunicación de la impresora, que es muy similar entonces a lo que estamos haciendo con FDTM. Esta es la tecnología que se denomina FDT, que estandariza ahora, y quiero volver atrás a la imagen anterior, estandariza la comunicación desde una sala de control pasando por diferentes protocolos de comunicación. Cuando usábamos Profuse, usábamos un GSD. Cuando usamos devices, usamos un EDF. Cuando usamos diferentes protocolos de comunicación, usamos un archivo de driver que identifica entonces a ese instrumento, transmisor de temperatura, presión o nivel. En este caso, con FTTM, damos uno solo. Ahí está entonces la interfaz de comunicación entre disposición de campo y el sistema, solamente DTM. Es solamente DTM. El FDT se conoce como el software que dispone de los drivers, ¿cierto? Un software universal que dispone de drivers, y el DTM es lo que conocemos como GSD en Profius o EDF en Devices. Aquí se llama DTM, pero no es propietario ni de Profius, ni de Devices, ni de Sigma Foundation, ni de Identify. Es universal. Utilizando la tecnología FDT, tenemos un único DTM. The devices get uniform drivers or DTM, and your system a so-called swing application for device control. All your devices and factory terminals will be able to speak the same language. Utilizar entonces o aplicar el uso de un único lenguaje, tal como lo hace la impresora con el Lotus. Printers and laptops. Therefore, FTG provides transparent data access into all system types, no matter which device type, supplier, or communication posible, and no matter where the device is located in your plant. Ethernet Industrial, Profius, Profinet, EOLink. So simply, gone are the days when you have to drive for miles no matter what the weather to get to a device located somewhere on the console. Now information gets directly through to you, and with much greater comfort than before, you have better access to all the data, from wherever you are. That's what I call state-of-the-art. And I want to know if it's easy to implement FTP in your factory, right? Of course it is. In fact, you can compare it to a set of joking. FTP supports more than 12 communication protocols and is also open for future standards. It is supported by more than 60 field device suppliers. Fíjense que, como les mencioné al principio, este es un video que está desarrollado por el FT organismo. Entonces, acepta más de 12 protocolos de comunicación. No es propietario de un solo fabricante y acepta más de 60 proveedores de dispositivos. Right now, there are over 1,300 DTMs available as yet. It is compatible with already existing and future automation equipment. Ahí vemos entonces algunas de las marcas que están disponibles hoy día. Están disponibles entonces con el FTTM, ¿cierto? No es propietario de un fabricante. Más de 60 fabricantes, más de 12 protocolos, ¿cierto? Que se aceptan con el FTTM. Y Mauricio, ¿cómo responde esto entonces a tu pregunta? El dispositivo que está en el terreno tiene un DTM inserto en el sistema de supervisión. Entonces yo puedo parametrizarlo independiente si pasa por un río drop o en el partido principal. Yo puedo parametrizarlo desde la sala de control, gracias al SDTM. Y si volvemos atrás en este video, donde
este usuario coloca el CD con el driver de comunicación de la impresora, hoy día Windows 7, por ejemplo, o Windows 8.1 incluye los drivers de comunicación para las marcas más connotadas de las impresoras, lectores de código de barra, ¿cierto?, máquinas fotográficas, y basta que yo lo use a través del puerto USB y se reconocen en forma, comillas, automática. Eso es porque el Windows 7 y Windows 8.1 trae entonces los drivers de comunicación para las marcas más connotadas. Y en este paralelo, ¿quién es Windows 7 o Windows 8.1? Es Unity Pro. Unity Pro, que es el software de programación de Modicon 340, Modicon 380, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon Momentum, él hace las veces de Windows 7 u 8.1 porque él trae una cantidad de drivers de comunicación para los dispositivos de las marcas más connotadas del mercado. Es decir, y si avanzamos en esto, dentro de la arquitectura, que sería mi arquitectura anillo o Daisy Chain Loop, yo puedo colocar un variador de velocidad no driver. Basta que responda entonces a la tecnología FDDM, porque el DDM va a ser identificado por mi Unity Pro inmediatamente. Básicamente es eso. So you can easily upgrade and manage multiple generations of devices. Perfecto, gracias. Ultimate freedom of choice because everything is available exactly for your purpose. All this guarantees protects the world investment. Let's summarize these technical facts. FTC provides a system easy to operate with a lot of benefits. You've got one FTC interface, a worldwide supported open technology, more than 1,300 certified DTMs and 15 FTC frameworks are released. FTC is the standard for now and the future, and guarantees you protect your investment. FTC provides more data transparency, higher quality information for your planned assets. You choose the product that exactly matches your application. Too much information? Well, let me put it this way. An FTC fits your needs exactly and helps you save outside your money. And no, you're not going to be the guinea pig for FTC testing. Mr. Khan, what can you tell us about FTC technology in your industry? The FTC is miteinander. Und der Anwalt ist ihre Erklärung und einzelne Anwendungen dafür. Und der Anwalt teile ihn und eine Regierung wieder weiterteilen. Die Weisen, die Ihnen werden wiederholt, schaffen nichts für häufig, und die Geräte funktionieren. El caso que pasa simplemente en una planta de agua donde tenemos todo descentralizado. Las plantas de agua normalmente cubren un amplio área, por tanto, aquí donde más se aplica este tema del Daisy Chain Loop, ojalá con FDDM para poder tener acceso desde la cómoda sala de control a todos los dispositivos e instrumentos de red. Die Fehlersuche musste bei jedem Fehler erfolgen. Beim FTP haben wir einen anderen Anführung, erstellen die Gerätedaten von allen Qualitäten aus. Das die Funktionen der Computer. Hay básicamente un sistema de supervisión que está basado en tecnología. El Asset Management Tool, la ES, ¿cierto?, está basado en FTP hoy día. Lo que debemos exigir hoy día, ¿cierto?, para nuestras soluciones es que tenga al menos FDDM. Ya no, ¿cierto?, que si está hecho una comunicación con un protocolo particular, hablemos de Profius, todo se tenga que mantener en Profius. O si está hecho con Mozart, o con Ethercad, o con EtherDP, o con Silva Foundation, hoy día, gracias al FDDM, podemos tener acceso a todas esas tecnologías sin ninguna restricción. Zum Beispiel mit Betrachtung an Bestimmungen oder die Qualität von Standards können wir aussuchen und dann. Bueno, vamos a ver el video ahí, se encuentra cuando ustedes buscan el FDDM, aparece este video de inmediato. Mauricio, ¿te responde la pregunta? Sí, yo pienso que sí. Sí, muchas gracias. Si no, podemos seguir conversando, ¿cierto?, más adelante el tema. Sí,
Voy a contactar más adelante porque hay temas de alta disponibilidad en sistemas de aire acondicionado, que es mi área, digamos, donde me interesa analizar algunas aplicaciones. Aplicar esta tecnología. Sí. Perfecto. Ok, perfecto, gracias. En la primera slide dejé mi correo y también en la invitación, así que por ahí nos contactamos. A ver, en los pocos minutos que me quedan, vamos a pasar por hacia dónde apuntamos. La nueva tendencia del siglo XXI cambiando el mundo industrial. La conectividad hoy día es un cúmplice. La conectividad donde yo esté necesito tener los datos. Así es como yo quiero hoy día vivir. Quiero leer el diario donde yo esté. Quiero acceder a mi cuenta corriente donde yo esté. Quiero acceder a los datos de la planta donde yo esté. Seguridad operacional, tanto safety como física. Es decir, todo esto tiene que ver con una cierta, un cierto grado de seguridad. Agilidad en lo que es la industria y eficiencia en los recursos. La siguiente revolución industrial, hablamos de que esta es la cuarta revolución industrial. La primera se inició con la producción mecánica accionada por agua de vapor. La segunda, gracias a electricidad y producción seriada o en masa. La tercera, automatismo, años 70, lo que hoy estamos viviendo, y lo que ha generado entonces la cuarta revolución industrial, que es la proliferación de los dispositivos IoT, Internet of Things, o IIoT, que es el Industrial Internet of Things, creando la oportunidad para aprovechar la información en tiempo real, optimizando la producción, ¿cierto? Y conservando los recursos e impulsando la innovación. Esta es nuestra cuarta revolución industrial. El IoT, el cloud, la nube, las tecnologías móviles están cambiando día a día. Hoy día sabemos que los cambios tecnológicos tienen unos cambios mucho más rápidos que hace 30 o 40 años atrás. La introducción del protocolo versión 6, del IP versión 6 2012, incrementa el número de visiones de internet, por lo tanto hace posible el IoT o el IoT rápidamente. La reducción de los costos de los routers Wi-Fi también lo permite. Y Plan Structure. Plan Structure es nuestro sistema hoy día, nuestra arquitectura integrada y colaborativa, donde yo puedo conectar de una manera distribuida, por ejemplo, la toma de decisiones. Yo puedo manejar gran cantidad de datos, ¿cierto? El Big Data, gracias a este sistema en tiempo real, información de lo que es consumo de energía. Podemos optimizar todos los sistemas de automatización gracias a esto, en este gran sistema denominado Plan Structure, donde esta es nuestra gran solución, pasando por sistemas remotos, sistemas discretos, sistemas híbridos y sistemas DSS. Ustedes saben que Fosfor, Triconex, parte de la empresa Invensys, parte de la empresa Invensys, ahora son Schneider Electric. Hace 2 años atrás ya esta compra fue lograda. Tanto Wonderworks, tanto Foxboro, tanto Triconex son parte de nuestra solución. Y por tanto, el DCS Foxboro Evo o Foxboro IA, que es antiguo, ¿cierto?, también son parte de sus funciones. Sin embargo, hoy día disponemos de 2 soluciones de DCS, uno que técnicamente se denomina DCS híbrido y el otro el DCS estándar. Foxboro es un DCS estándar, mientras también tenemos el DCS híbrido, que está compuesto por el mismo módulo de 840, módulo de 580, el mismo escala de BIOS, el Techpo One, de cual también ahora, la misma red, ¿cierto?, y un software que hace las veces de un sistema de coherencia, que es una única suite de software para manejar todos los elementos y dispositivos de ese sistema de control. Hoy día disponemos de PCXP como DCS híbrido y de Foxboro Evo como DCS estándar. Sin dejar de lado, por supuesto, todo lo que hemos hablado respecto de automatismo de estándares con N580, N40 y HMI. Y con esto finalizo. Aquí está la tendencia. Los small, las soluciones pequeñas, Quantum de 16 bits, Momentum M1, TCX Micro, su tendencia es hacia M340. El Medium, Quantum Medium y Premium Low End, su tendencia es a M580. Y por su parte, el Large, Quantum High End y Premium High End, su tendencia es Modicon M580. Una renovación
una renovación completa de nuestras soluciones de automatismo orientadas a M340 y M580. Con X80, como les dije antes, X80 como las remotas de entrada y salida comunes para M340, M580, para las aplicaciones Quantum existentes, para las aplicaciones Premium existentes, o periferia distribuida como FPV, y lo más importante, un único software de programación que sería nuestro Libiton. Para allá va el tema, lo hemos iniciado hace 2 años atrás, hace 4 años con el módulo M340, hace 2 años con el M580. Nuestra línea de trabajo está orientada a la modernización, ¿cierto? Y la potencialización de todas las soluciones de automatismo que estaban basadas, o que están basadas todavía, en el módulo Quantum y el módulo Premium. Esta información, ¿cierto?, de la futura obsolescencia, todavía no hay obsolescencia, pero sí se ve que va a ser en el futuro. Primero hay que consolidar estas soluciones para poder entrar en obsolescencia. Será anunciado oportunamente, y como ya les dije, la política de obsolescencia de Schneider es avisar y disponer de 2 años mínimo para seguir con la compra seriada de los productos, la disponibilidad seriada de los productos. No es una obsolescencia de un día para otro. Bien, amigos, una consulta, por favor. Ya sea por el chat o le estamos escuchando también. Está informado nuestros correos, ¿cierto?, para que nos hagan llegar algunas consultas en caso de, las voy a colocar a la brevedad. Vamos a disponer de un box para alojar esta información y se las haremos llegar durante esta tarde. Si no hay más preguntas, agradezco la asistencia, la participación, señores, y espero encontrarlos en la próxima webinar, ya sea de un tema de automatismo. Estamos planificando también temas de accionamiento, temas de protección de motor, etc. Si quieren más preguntas, les agradezco su asistencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.